Te sorprenderás al descubrir la verdad sobre el rostro y el color de piel de Jesús. ¿Era realmente Jesús tal como lo hemos conocido hasta ahora? La carta que Pilato escribió al emperador romano Tiberio sobre Jesús contiene detalles asombrosos sobre su apariencia, detalles que ni siquiera se mencionan en los evangelios. En esta carta, Pilato también habla de los milagros de Jesús, su juicio, crucifixión y, por increíble que parezca, su resurrección. Pero, ¿qué dice exactamente esta carta? ¿Qué pudo haberle contado Pilato al emperador sobre la resurrección del Hijo de Dios y su aspecto físico? Pilato comienza su carta a Tiberio César, el emperador, diciendo: «Saludos, Majestad. Los recientes acontecimientos en mi provincia han sido tan sorprendentes que me veo obligado a relatar todo en detalle, ya que considero que estos sucesos podrían, en el futuro, afectar el destino de nuestro imperio. Parece como si todos los dioses nos hubieran abandonado de repente. Estoy casi inclinado a decir que el día en que asumí el gobierno de Judea en lugar de Balus estuvo maldito, pues desde entonces mi vida ha estado plagada de preocupaciones y problemas. Tan pronto como llegué a Jerusalén, tomé posesión del pretorio y preparé un gran banquete. Invité a un tetrarca de Galilea, al sumo sacerdote y a sus oficiales, pero cuando llegó la hora señalada, nadie apareció. Vi esto como un signo de falta de respeto hacia mi autoridad y el gobierno romano. Unos días después, el sumo sacerdote vino a visitarme con una expresión seria pero engañosa. Alegó que su religión le prohibía sentarse a comer con romanos, aunque su rostro mostraba que sus palabras no eran sinceras. Aunque acepté su excusa, me quedó claro que él y sus seguidores se oponían a los romanos. Recomiendo que los romanos se mantengan vigilantes respecto a los sumos sacerdotes de esta región, ya que no dudarían en traicionar incluso a sus propias madres por poder y riqueza. De todas las ciudades que hemos conquistado, Jerusalén es la más difícil de controlar. La gente es tan rebelde que vivo en un temor constante de un levantamiento. Tengo pocos soldados, solo un centurión y 100 hombres bajo mi mando. Solicité refuerzos al gobernador de Siria, pero me informó que apenas contaba con suficientes tropas para proteger su propia provincia. Nuestro deseo de expandirnos parece superar nuestra capacidad de proteger lo que ya hemos conquistado. Temo que esto eventualmente pueda llevar a la caída de nuestro gobierno. Evité el contacto directo con la gente, temiendo lo que los sacerdotes pudieran incitar a los rebeldes a hacer. Aún así, he intentado comprender mejor la mentalidad y las preocupaciones de esta población. Entre los diversos rumores que he escuchado, uno en particular llamó mi atención. Hablaban de un joven en Galilea que enseñaba una nueva doctrina en nombre de un Dios que lo había enviado. Al principio pensé que podría estar intentando influenciar al pueblo en nuestra contra, pero pronto me di cuenta de que no era así. Jesús de Nazaret parecía ser más comprensivo con los romanos que con los propios judíos. Una vez, mientras pasaba por la plaza, vi a una gran multitud reunida alrededor de un joven apoyado en un árbol, hablando con calma. Me enteré de que se trataba de Jesús, lo cual no me sorprendió, ya que destacaba claramente entre quienes lo escuchaban. Decidí no interrumpir con mi presencia. Continué mi camino, pero le pedí a mi secretario que se mezclara con la multitud y escuchara lo que estaba diciendo. Mi secretario, Leus, es nieto de un antiguo conspirador que esperó a Catilina durante años en Aturia. Habla hebreo con fluidez, es leal a mí y cuenta con toda mi confianza. Cuando Manlio regresó al pretorio, me contó lo que Jesús había dicho. Nunca he visto en las obras de los filósofos algo que se compare con la sabiduría de sus palabras. Uno de los muchos rebeldes judíos de Jerusalén le preguntó a Jesús si era correcto pagar impuestos al César. Él respondió: «Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Esa sabiduría fue la que me llevó a liberar al Nazareno, a pesar de tener el poder de arrestarlo o enviarlo al exilio en Ponto. Hacerlo habría sido injusto, y la justicia es un principio fundamental del gobierno romano. Jesús no era un agitador ni un rebelde. Le ofrecí mi protección, tal vez sin que él siquiera lo supiera. Jesús tenía la libertad de actuar, hablar, reunirse con la gente, elegir a sus seguidores y enseñar sin ninguna interferencia de mi parte. Si algún día, que los dioses lo impidan, la religión de nuestros ancestros es reemplazada por la de Jesús, será esta tolerancia la que podría llevar a la caída de Roma. Y yo, como un desafortunado instrumento, habré sido parte de lo que los judíos llaman providencia y nosotros llamamos destino. Esta libertad que le di a Jesús enfureció a los judíos más ricos e influyentes.
Jesús era duro con ellos, y para mí eso era motivo suficiente para mantenerlo en libertad. A los escribas y fariseos les decía: son como serpientes que parecen tumbas bien decoradas por fuera, pero por dentro están llenas de muerte. En otras ocasiones, criticaba las tradiciones locales, diciendo que la humildad tenía más valor a los ojos de Dios que cualquier estatus social. Casi todos los días recibía quejas en el pretorio sobre la audacia de Jesús. Me advertían que algo malo podría sucederle, y que Jerusalén tenía un historial de apedrear a aquellos que se declaraban profetas. Se estaba preparando una petición al César, pero el Senado aprobó mis decisiones y prometió refuerzos tras la guerra persa. Como no tenía suficientes tropas para contener un posible levantamiento, decidí entonces tomar medidas para restaurar la paz en la ciudad sin rebajarme. Envié un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera al pretorio para que pudiéramos hablar. Y vino. Saben, siendo de origen español y romano, no soy fácilmente intimidado ni conmovido. Sin embargo, cuando Jesús llegó, yo estaba de pie en el balcón y sentí como si mis pies estuvieran pegados al suelo de mármol. Todo mi cuerpo temblaba como el de alguien con la conciencia intranquila, mientras el nazareno permanecía tranquilo, con una serenidad que parecía la pureza misma. Cuando se acercó, se detuvo y con un gesto suave pareció decir: «Estoy aquí», sin necesidad de pronunciar una palabra. Durante mucho tiempo me quedé asombrado e impresionado por este hombre, un tipo que nuestros artistas nunca han imaginado al representar dioses y héroes. No había nada en él que me repeliera, pero aún así, me sentí débil y demasiado viejo para acercarme más. «Jesús», dije finalmente, con la voz temblorosa, «Jesús de Nazaret, durante los últimos 3 años, te he dado total libertad de expresión, y no me arrepiento. Tus palabras son sensatas y llenas de sabiduría. No sé si has leído a Sócrates o a Platón, pero reconozco que la simplicidad y la grandeza de tu discurso te colocan muy por encima de estos filósofos. El emperador está al tanto de esto, y como su representante aquí, me complace haberte concedido la libertad que tan merecidamente has tenido. Sin embargo, debo advertirte que tus palabras han atraído a enemigos poderosos y equivocados. Sócrates también tuvo enemigos y se convirtió en su víctima. Los tuyos, aún más enfurecidos, se han vuelto contra ti por la dureza de tus palabras y contra mí por permitirte hablar libremente. Algunos incluso me acusan de conspirar contigo para debilitar el poco poder civil que Roma todavía permite a los hebreos. Mi recomendación, y no una orden, es que seas más cuidadoso y moderado en tu discurso de ahora en adelante, considerando que tus enemigos pueden usar el orgullo para incitar al pueblo ignorante contra ti y obligarme a actuar conforme a la ley. Jesús respondió con calma: «Gobernante de la tierra, tus palabras no provienen de la verdadera sabiduría. Pide al monte Tabor que se detenga en medio del valle. Responderá que sigue las leyes de la naturaleza y del Dios creador. Solo Él sabe hacia dónde fluyen las aguas. Te digo la verdad, antes de que florezca la rosa de Sarón, la sangre de los justos será derramada». «Tu sangre no será derramada», respondí, profundamente conmovido. «Valoro tu sabiduría más que a todos esos fariseos rebeldes que abusan de la libertad que los romanos les han concedido. Conspiran contra César y lo difaman, haciendo creer al pueblo que es un tirano que busca su destrucción. Estos hombres ingratos no se dan cuenta de que a veces el lobo se disfraza de oveja para lograr sus objetivos perversos. Te protegeré de ellos. Mi pretorio será un refugio sagrado para ti tanto de día como de noche». Jesús, tan calmado como siempre, negó con la cabeza y con una sonrisa serena dijo: «Cuando llegue el momento, no habrá refugio para el Hijo del Hombre, ni en la tierra ni debajo de ella. El verdadero refugio está en los cielos», señaló hacia arriba. «Lo que fue escrito por los profetas se cumplirá». Preocupado, respondí: «Joven, me estás obligando a convertir mi petición en una orden. La seguridad de esta provincia, que está bajo mi responsabilidad, lo exige. Debes ser más cauteloso en tus discursos. No ignores esta orden, pues conoces las consecuencias. Que la felicidad te acompañe». «Adiós, príncipe de la tierra», dijo Jesús. «No vine a traer disturbios, sino paz, amor y caridad. Nací el mismo día en que Augusto César trajo tranquilidad al Imperio Romano. Las persecuciones no son por mi causa, pero sé que enfrentaré muchas de ellas debido a otros, en obediencia a la voluntad de mi Padre, quien me ha mostrado el camino a seguir. Así que modera tus palabras.
no tienes poder para retener a la víctima en el altar del sacrificio. Después de decir esto, se retiró como una luz que se desvanece en el horizonte, lo cual me trajo un gran alivio, pues su presencia era una carga demasiado pesada para mí. Herodes, quien gobernaba en ese momento y ya era de edad avanzada, se unió a los enemigos de Jesús para buscar venganza. Si hubiera dependido solo de Herodes, habría ordenado la muerte de Jesús de inmediato. Pero, a pesar de su vanidad como rey, dudaba en hacer algo que pudiera dañar su influencia con el Senado. Quizás, como yo, también temía a Jesús, pero un funcionario romano no podía admitir temor hacia un judío. Herodes vino al pretorio a visitarme, y al levantarse para irse tras una conversación de poca importancia, me preguntó qué pensaba del Nazareno. Respondí que Jesús me parecía uno de los grandes sabios que a veces aparecen en las grandes naciones y que sus enseñanzas no trataban sobre política. Por lo tanto, Roma había decidido permitirle hablar libremente, ya que sus acciones no justificaban ningún tipo de castigo. Herodes me dirigió una sonrisa burlona y, con una reverencia llena de ironía, se despidió. La festividad judía más importante, la Pascua, se acercaba, y había una intención de aprovechar el descontento popular que siempre se apoderaba de la ciudad en esa época. Jerusalén estaba abarrotada de una multitud ruidosa que exigía la muerte de Jesús. Mis informantes revelaron que el tesoro del templo había sido usado para sobornar al pueblo. El peligro estaba cerca, y un centurión romano había sido humillado públicamente. Envié una carta al gobernador de Siria solicitando refuerzos, 100 soldados de infantería y 100 jinetes, pero él se negó. Me encontré aislado con pocos veteranos en una ciudad hostil y rebelde, sin la fuerza suficiente para controlar un posible levantamiento y sin más opción que soportarlo. Jesús fue arrestado bajo la acusación de ser un rebelde, aunque sabían que no había motivo para temer al pretorio. Con el apoyo de sus líderes, creían que yo estaba encubriendo la revuelta y seguían gritando incansablemente: ¡Crucifícalo, crucifícalo! En ese momento, 3 grandes grupos se unieron contra Jesús: los herodianos, los saduceos y los fariseos. La postura ambigua de los herodianos y saduceos parecía tener 2 razones. Odiaban a Jesús, pero también desconfiaban del dominio romano. Nunca me perdonaron por haber entrado en la ciudad santa con estandartes que llevaban la imagen del emperador, y aunque en esa ocasión cometí un grave error, para ellos el sacrilegio seguía siendo imperdonable. Otro conflicto también se intensificaba entre ellos. Yo había sugerido que una parte del tesoro del templo se utilizara para financiar obras públicas, y esta idea fue considerada inaceptable por los fariseos, que ya eran opositores de Jesús. A ellos les importaba poco el gobierno y albergaban resentimiento debido a las duras críticas que el Nazareno había estado haciendo contra ellos durante los últimos 3 años en cada lugar que visitaba. Además de estos grupos, también tenía que lidiar con la población indisciplinada e imprudente, siempre dispuesta a unirse a una rebelión y aprovechar cualquier caos que pudiera surgir. Ante esto, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y sentenciado a muerte. En ese momento, Caifás, el sumo sacerdote, actuó de manera aparentemente sumisa, enviándome a Jesús para que yo confirmara la sentencia y asegurara la ejecución. Respondí que, dado que Jesús era de Galilea, el caso debía ser juzgado por Herodes, y ordené que lo llevaran ante él. Herodes, mostrando una falsa humildad y alegando respetar al representante de César, devolvió la decisión a mí, colocando toda la responsabilidad en mis manos. En poco tiempo, mi palacio se convirtió en una fortaleza sitiada, con un número creciente de rebeldes. Jerusalén estaba abarrotada de multitudes que descendían de las montañas de Nazaret. Parecía que toda Judea se estaba reuniendo en la ciudad. Un vidente galileo, que afirmaba prever el futuro, cayó a mis pies llorando y me advirtió: «Cuidado, no toques a este hombre porque es sagrado. Anoche lo vi en una visión caminando sobre el agua, volando en las alas del viento. Hablaba a la tormenta y a los peces en el lago, y todos le obedecían. Vi el río en el monte Catherine llenarse de sangre, las estatuas de César llorar y el sol de la mañana aparecer como una virgen de luto. Si no escuchas las advertencias de tu esposa, te espera una gran desgracia. Teme la maldición del Senado romano, teme los tronos de César». En ese momento, los escalones de mármol del pretorio temblaban bajo el peso de la multitud que traía a Jesús de regreso a mí. Me dirigí a las salas de justicia, rodeado de mi guardia.
y pregunté con firmeza a la multitud qué era lo que deseaban. La respuesta fue unánime: la muerte de Jesús. ¿Qué crimen ha cometido?, Srenía pregunté. Ha blasfemado, profetizó la destrucción del templo y se declaró el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos. Respondí que la justicia romana no condenaba a muerte a nadie por tales acusaciones. Sin embargo, los gritos de «¡Crucifícalo, crucifícalo!» resonaron a través de la enfurecida multitud, haciendo temblar incluso las paredes del palacio. Entre todos ellos, el único que se mantenía sereno era Jesús. Tras varios intentos fallidos de protegerlo de la ira de sus enemigos, tomé una decisión que parecía ser la última esperanza para salvar su vida. Sugerí, como era costumbre durante las festividades, liberar a un prisionero y propuse liberar a Jesús. Sin embargo, la multitud continuaba insistiendo en que debía ser crucificado. Intenté argumentar, explicando que sus acciones eran contrarias a sus propias leyes. Les recordé que, según la ley judía, ningún juez podía condenar a un acusado sin antes ayunar durante todo un día, y que la sentencia requería el consentimiento del Sanedrín y la firma de su presidente. En este tribunal, no se podía llevar a cabo una ejecución el mismo día en que se dictaba la sentencia. Al día siguiente, que sería el día de la ejecución, el Sanedrín debía revisar todo el proceso. Además, su ley requería que un hombre se pusiera en la puerta del tribunal con un estandarte, mientras otro, montado a caballo, proclamaba el nombre del condenado, el crimen cometido y los nombres de los testigos, preguntando si alguien podía testificar a su favor. El prisionero, en el camino a la ejecución, tenía derecho a regresar hasta 3 veces para presentar nuevos argumentos en su defensa. Enfaticé estos puntos, con la esperanza de que esto los calmara, pero los gritos de «Crucifícalo, crucifícalo» persistían. Entonces ordené que azotaran a Jesús, creyendo que eso sería suficiente, pero solo aumentó su odio. Pedí un recipiente y lavé mis manos ante la multitud enfurecida, declarando que, en mi juicio, Jesús de Nazaret no había hecho nada que mereciera la muerte. Sin embargo, mis palabras fueron en vano. El destino de Jesús ya estaba sellado. Había sido testigo de la furia de las multitudes y de disturbios civiles antes, pero nada se comparaba con aquel día. Parecía como si todos los espíritus de los abismos del infierno se hubieran reunido en Jerusalén. La multitud no simplemente se movía. Eran empujados y giraban como un torbellino, surgiendo en olas furiosas desde las puertas del pretorio hasta el monte Sión, con gritos y clamores más fuertes que cualquier desorden que jamás hubiera presenciado en los disturbios de Panonia o el Foro. El día se oscurecía gradualmente como una tarde de invierno, recordándome lo que sucedió en la muerte de Julio César. Curiosamente, también era los idus de marzo. Como gobernador de una provincia rebelde, me encontraba en un rincón de mi basílica, observando la sombría escena mientras el inocente nazareno era conducido a su ejecución. Todo a mi alrededor estaba desierto. Jerusalén había vaciado a su gente a través de las oscuras puertas que conducían a Jamnia. Un aire de tristeza y desolación persistía. Mi alma se conectaba con el Calvario mientras el centurión luchaba por mantener el orden en medio del caos. Estaba completamente solo, y un peso en mi pecho me decía que lo que se desplegaba ante mí era más un drama de los dioses que de los hombres. Los sonidos de agonía resonaban desde el Gólgota, llevados por el viento como si anunciaran un sufrimiento nunca antes escuchado por oídos humanos. Nubes negras se reunían sobre el templo y se esparcían por la ciudad, cubriéndola como un oscuro sudario con signos visibles tanto en los cielos como en la tierra. Se dice que Dianus, el patriarca, exclamó: «O el Creador está sufriendo, o el universo se está desmoronando». Mientras estos fenómenos aterradores se desarrollaban, un violento terremoto sacudió el Bajo Egipto, llenando a todos de terror y casi asustando a los supersticiosos judíos hasta la muerte. Basar, un judío erudito de Antioquía y amigo cercano del Nazareno, fue encontrado muerto tras el terremoto. Si su muerte fue causada por la conmoción o por el duelo, nadie lo sabe con certeza. Cerca de la primera hora de la noche, me envolví en mi manto y descendí a la ciudad, dirigiéndome hacia las puertas del Gólgota. El sacrificio ya se había consumado, y la multitud, aún inquieta, regresaba a sus hogares con un sombrío aire de remordimiento por lo que habían presenciado. También vi a mi pequeño séquito romano pasando en silencio, visiblemente afectado. El estandarte había sido cubierto con un paño, un signo de luto.
Escuché a algunos soldados judíos murmurando palabras que no podía entender, mientras otros hablaban sobre milagros que los romanos solían asociar con sus dioses en ciertos momentos. Grupos de hombres y mujeres se detenían y miraban hacia el monte Calvario, como si esperaran algún tipo de señal. Regresé al pretorio con el corazón pesado, subiendo las escaleras aún manchadas con la sangre del Nazareno. Vi a un anciano arrodillado en oración, rodeado de romanos que lloraban. Se lanzó a mis pies, sollozando profundamente. Ver llorar a un anciano siempre conmueve, y mi corazón, ya lleno de tristeza, se volvió aún más pesado. Lloramos juntos y parecía que todos los presentes, tanto él como muchos en la multitud, estaban al borde de las lágrimas. Nunca había presenciado algo así. Aquellos que traicionaron, vendieron y gritaron en su contra, aquellos que exigieron su crucifixión, desaparecieron como cobardes. Escuché que algunos de ellos se lavaron la boca con vinagre, una referencia a lo que Jesús había dicho sobre la resurrección y la separación de los muertos. Si sucedió, fue allí, frente a esa enorme multitud. Padre, le pregunté cuando finalmente logré recomponerme, ¿quién eres y qué deseas? Soy José de Arimatea, respondió, y vengo a pedir permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Le otorgué permiso y le indiqué a Melus que llevara a algunos soldados para asegurar que el cuerpo no fuera profanado. Pocos días después, se encontró la tumba vacía, y los discípulos comenzaron a decir que Jesús había resucitado, tal como él había profetizado. Esto provocó aún más conmoción que su propia muerte. No puedo afirmar con certeza qué fue lo que realmente sucedió, pero investigué el asunto a fondo. Puedes comprobar personalmente y decidir si cometí algún error, como afirma Herodes. José utilizó su propio sepulcro para enterrar a Jesús, pero no puedo garantizar si él sabía o tenía algún plan relacionado con la resurrección. El día después del entierro, un sacerdote vino al pretorio, preocupado de que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús y hacer parecer que había resucitado, como él había predicho y como ellos creían fervientemente. Dirigí al sacerdote hacia el capitán de la guardia, Marco, y le ordené que colocara a tantos soldados judíos como fuera necesario alrededor de la tumba para que, si sucedía algo, la responsabilidad recayera sobre ellos y no sobre los romanos. Cuando escuché la noticia de la tumba vacía, mi preocupación creció. Hablé con Marco, quien me dijo que había asignado a su teniente, Ben Isham, a 100 soldados para vigilar el lugar. Informó que Isham y sus hombres estaban aterrorizados por los acontecimientos de esa mañana. Llamé a Isham, quien relató con la mayor fidelidad posible lo que sucedió. Dijo que alrededor de la cuarta vigilia, una luz suave y encantadora apareció sobre la tumba. Al principio pensó que eran mujeres que habían venido a embalsamar el cuerpo de Jesús, como era la costumbre, pero no entendía cómo habían podido pasar entre los guardias. Mientras reflexionaba sobre esto, todo el lugar se iluminó, y vio lo que parecía ser una multitud de los muertos en sus sudarios, todos luciendo más jóvenes y llenos de alegría, mientras una música celestial, la más hermosa que jamás había escuchado, llenaba el aire. Sentía como si todo el cielo estuviera alabando a Dios. De repente, la tierra comenzó a temblar violentamente, y se sintió débil, incapaz de mantenerse en pie, como si el suelo se moviera bajo sus pies, y luego se desmayó, sin saber qué sucedió después. Le pregunté cómo se sentía cuando volvió en sí. Dijo que estaba tendido en el suelo, boca abajo. Cuestioné si podría haber confundido la luz que vio con el amanecer en el este. Respondió que al principio también lo pensó, pero a una corta distancia, aún estaba bastante oscuro y recordó que era demasiado temprano para que el sol saliera. Le pregunté si el mareo que sintió podría haber sido por levantarse demasiado rápido, lo que a veces causa esa sensación. Él lo negó, explicando que no había dormido en toda la noche, ya que dormir durante el deber era castigado con la muerte. Mencionó que había permitido que algunos soldados durmieran en ese momento y que algunos todavía estaban dormidos. Le pregunté cuánto tiempo duró la escena. Dijo que no estaba seguro, pero pensaba que fue casi una hora hasta que la luz del día la eclipsó. Pregunté si había ido a la tumba después de recuperar la compostura. Respondió que no lo había hecho, ya que tenía miedo, y tan pronto como llegaron los refuerzos, todos regresaron a los cuarteles. Le pregunté si los sacerdotes lo habían interrogado. Confirmó, diciendo que los sacerdotes querían que afirmara que fue un terremoto y que los guardias habían estado durmiendo.
Le ofrecieron dinero para decir que los discípulos habían venido y robado el cuerpo de Jesús, pero él dijo que no vio a ningún discípulo y solo se enteró de la desaparición del cuerpo cuando se lo dijeron. Le pregunté sobre las opiniones personales de los sacerdotes con los que habló y me dijo que algunos creían que Jesús no era un hombre ordinario, no un ser humano como los demás, y que no era el hijo de María, como muchos pensaban. En su opinión, era una figura que ya había aparecido en la tierra en otros tiempos, como en los días de Abraham y Lot, y en varias otras ocasiones y lugares. Si esta teoría judía es correcta, estas conclusiones parecen tener sentido, ya que se alinean con lo que sabemos sobre la vida de este hombre. Tanto amigos como enemigos reconocían que Jesús parecía tener control sobre los elementos, como si fuera un alfarero moldeando arcilla. Transformó agua en vino, sanó enfermedades, resucitó a los muertos, calmó tormentas e incluso hizo aparecer peces con monedas en la boca. Si realmente realizó todos estos actos y muchos otros, como atestiguaron los propios judíos, y fue precisamente por estas razones que provocó tanta hostilidad, es evidente que no fue acusado de crímenes comunes, de romper leyes o de dañar directamente a alguien. Estas hazañas son conocidas por miles de personas, tanto partidarios como oponentes. Estoy inclinado a creer, como dijo alguien en la cruz, en verdad, este era el Hijo de Dios. Poncio Pilato describió a Jesús como una figura impresionante, distinta de cualquier otra. Mencionó que Jesús tenía una estatura promedio, con un comportamiento tranquilo y una presencia serena que atraía la atención de todos a su alrededor. Su rostro transmitía una sensación de amabilidad y paz incluso en las situaciones más tensas, y su expresión siempre reflejaba tranquilidad. Jesús parecía mirar a las personas con una profunda compasión, como si los comprendiera de una manera única y completa. Los relatos dicen que Jesús tenía el cabello largo y suave que caía armoniosamente sobre sus hombros. Su cabello era ligeramente ondulado y se describía como castaño claro, casi rubio, lo que lo diferenciaba de las personas de la región. Sus ojos eran quizás su rasgo más notable, descritos como profundos y penetrantes. Algunos decían que variaban entre castaño claro y azul, dependiendo de la perspectiva del observador. Sus ojos transmitían sabiduría y bondad, al mismo tiempo que mostraban una firmeza que parecía comprender la vida y el corazón humano en profundidad. La piel de Jesús se describía como clara, con una textura suave, como la de alguien que pasaba tiempo al aire libre, pero aún mantenía una apariencia saludable y bien cuidada. Su rostro era considerado hermoso y simétrico, con rasgos que inspiraban confianza y respeto. No era cualquier cara, sino una que proyectaba autoridad sin parecer intimidante o amenazadora. Llevaba una barba completa y bien cuidada, lo que añadía un toque de madurez y respeto a su apariencia. Jesús se vestía de manera simple, pero siempre con dignidad. Su ropa, aunque modesta, siempre estaba limpia y típicamente consistía en una larga túnica y un manto. No usaba adornos ni joyas llamativas, reflejando su desapego de las posesiones materiales. Su apariencia transmitía un mensaje de humildad y simplicidad. Incluso con su presencia impactante, sin necesidad de hablar, podía transmitir una sensación de paz y acogida. Ahora, noble soberano, este es el relato más preciso que puedo ofrecer sobre los eventos. He hecho todo lo posible por presentar todos los detalles para que pueda juzgar mi conducta de manera justa, sabiendo que se me ha dirigido mucha crítica en este asunto. Con lealtad y respeto hacia mi soberano, me mantengo a su más obediente servicio. Si disfrutaste el video, suscríbete al canal ahora mismo. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para descubrir más misterios como este.